¿Qué significa? El temor de Dios es una expresión que podemos escuchar a menudo, que está en la palabra de Dios, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, el temor de Dios. ¿Qué puede querer decir realmente eso? Porque quizás tenemos ideas de lo que significa, pero a veces están un poco equivocadas. Eh, yo me acuerdo que cuando era más joven, mucho más joven, acababa de convertirme, había muchas palabras así en la palabra de Dios que no entendía. Allí estaba la palabra hola. De hecho, hablo de ello en mi libro Combate Espiritual, en la introducción. He recibido varios comentarios sobre ese tema, donde hablo de la salvación. Yo no entendía lo que eso quería decir. Y bueno, a veces en nuestra vida cristiana aceptamos no entender realmente las cosas y seguimos adelante así. Y yo me acuerdo, bueno, para mí, la salvación de Jesús, no entendía lo que eso significaba. Entonces me faltaba muchísimo vocabulario, pero para mí la salvación de Jesús era Jesús dándome la mano. Y al principio de mi vida cristiana no entendía por qué debía tomar en serio el apretón de manos de Jesús. ¿Por qué debía tomar en serio el hecho de que Jesús me dijera, hola, saludos? No lo entendía y no me atrevía a decirlo porque no quería aparentar, no quería dar la impresión de que no entendía las escrituras o que, ya saben, el orgullo, ¿no? Pero en un momento dado me dije, Jeremy, realmente tienes que hacerte las preguntas correctas porque si no, amigo, creo que te estás equivocando sobre lo que significa la salvación. Y eso está en mi introducción para el libro Combate Espiritual, es decir, que es importante saber qué significa cuando hablamos de combate espiritual, cuando hablamos de las fuerzas de las tinieblas, cuando hablamos de fortalezas, todo eso. Pero el temor de Dios, ¿qué significaba eso? Yo me acuerdo, crecí en una casa con mis padres donde tenían versículos en las paredes, y en cuadros, y uno de esos versículos era sobre el temor de Dios. Y yo nunca entendí realmente lo que era el temor, porque yo me decía, para mí cuando temo algo es porque tengo miedo. Y no entendía en qué era espiritual tenerle miedo a Dios. Entonces yo me decía, bueno, eso significa que Dios es tan grande que debería tenerle miedo. Pero por otro lado, Dios nos dice, no temas, pero sí. Entonces, ¿por qué es importante el temor de Dios? Si Dios me pide que no tema, no lo entendía, me bloqueaba. Y en realidad es importante. Y sé que hay personas que lo viven y que no se atreven a hablar de ello, así que por eso hago un video sobre esto. Y incluso, si ya lo saben, es importante volver sobre este tema. Entonces es importante, y eso es lo que les animo a hacer cuando no entienden una palabra en las escrituras o un concepto bíblico. Mirar la primera vez que aparece en las escrituras. Eso les permitirá comprender mejor lo que significa. Si intentan buscar un poco aquí y allá, tal vez obtendrán el desarrollo de lo que significa con sus diferentes definiciones y matices, pero si miran la primera vez que aparece en las escrituras, lo entenderán mejor. Entonces, ¿no? La expresión temer a Dios, el verbo temer, aparece en Génesis, capítulo 15, o más bien, capítulo 1, versículo 1, cuando Dios le dice a Abraham, no temas, pero ahí se trata de temor, de tener miedo, ¿de acuerdo? Así que no estamos hablando del temor de Dios. Abraham va a hablar más adelante cuando está con el rey de Gerar, Abimelech, y dirá, sí, pero yo, cuando Dios se le revela al rey, Abimelech diciéndole, la mujer que tienes es la esposa de Abraham, mi profeta, él lo llama y le dice, ¿cómo te atreviste a hacerme esto? Deberías haberme dicho que era tu esposa y no tu media hermana. Hay toda una historia así y Abraham va a decir, sí, pero yo creía que no había temor de Dios en esa ciudad. Y eso nos parece interesante. Nos decimos, ok, ahora vemos la prueba, vemos esta primera vez, estas primeras veces en que se habla del temor de Dios, vemos que esta noción de que tal vez él pensaba que la gente no iba a respetar finalmente los mandamientos de Dios. Entonces, lo interesante es que los mandamientos de Dios aún no han llegado, ¿de acuerdo? Eso sucede en Éxodo, pero aquí estamos en Génesis, aunque ya existía esta noción de conocer a Dios. Y me gustaría llamar su atención sobre un punto donde se habla del temor de Dios, cuando es un ángel quien habla. Y eso es interesante. Lo vemos más adelante. Cuando Dios va a poner a prueba a Abraham en el nacimiento. Voy a girar y mi Biblia un momento. En Génesis capítulo 22, donde Dios va a poner a prueba a Abraham
pidiéndole que ofrezcan a su hijo Isaac. Y en ese momento, él sube a la montaña para sacrificar a su hijo porque quiere obedecer a Dios. Y en el momento en que va a sacrificar a su hijo en el altar, Dios, y en ese instante sucede algo en el versículo 12. Voy a leer el versículo 11. Entonces, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, aquí estoy. El ángel dijo, no extiendas tu mano sobre el niño, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, y que no me has negado a tu hijo, tu único. Abraham alzó los ojos, vio detrás de él un carnero atrapado por los cuernos en un matorral, y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a ese lugar, Oh Jehová Jireh. Por eso se dice, hoy en el monte del Señor será provisto. Lo que también es interesante cuando hablamos del temor de Dios es que el ángel le dice, ahora sé que temes a Dios. ¿Cómo? Supo el ángel que Abraham temía a Dios, no porque tuviera miedo de Dios, sino porque obedeció a Dios. Obedeció a Dios en lo que Dios le había pedido. Cuando hablamos del temor de Dios, hablamos de obediencia a Dios. Por lo tanto, el temor de Dios no tiene nada que ver con el miedo, porque el amor perfecto de Dios echa fuera el miedo. El temor de Dios es obedecer a Dios. Y cuando alguien obedece a Dios, obedece sus mandamientos, obedece lo que Él al sumergir su mirada en las Escrituras para saber lo que dice la Biblia. Entonces esa persona teme a Dios. Y por eso está escrito que el temor del Señor, el temor de Dios, es el principio de la sabiduría. Porque cuando tememos a Dios, obedecemos los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, viene a renovar nuestro entendimiento. Y entonces en Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿cómo conocer la voluntad perfecta de Dios? ¿De acuerdo? Está escrito claramente. Se trata de renovar nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios para poder discernir lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto en la voluntad de Dios. Así que, para tener ese entendimiento y esa sabiduría, es necesario ser renovados en nuestro entendimiento por la palabra de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Pues obedeciendo la palabra. Entonces, ¿qué significa obedecer la palabra de Dios? Significa tener temor de Dios. ¿De acuerdo? Así que esto es lo que representa el temor de Dios. El temor de Dios, alguien que teme a Dios, es alguien que va a obedecer el mandamiento de Dios, que va a atesorar, como en el Salmo 119. Me gusta mucho ese Salmo 119, donde dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Revélame tu palabra y mi recompensa será guardarla. Eso es alguien que teme a Dios, un corazón que teme a Dios. Es un corazón que hace ese tipo de oración, como en el Salmo 119. Espero que este video les haya bendecido y les deseo que pasen un excelente día en la presencia de Dios. Les animo a visitar mi sitio web jeremypoting.com, donde podrán descargar todos mis recursos. Tengo varios recursos gratuitos en mi sitio, en la pestaña Recursos gratuitos, sobre los sueños, sobre la guerra espiritual, sobre la sanidad. Realmente les va a permitir vivir y crecer en la vida del espíritu. No duden en suscribirse a este canal y les digo hasta muy pronto para nuevos videos. Sean bendecidos.